Rector, gracias por recibirnos aquí en su oficina. Hay dos elefantes en la sala y los vamos a desaparecer antes de empezar. El primero, el partido del sábado. ¿A poco se va a atrever a decirme que va a ganar ¿Qué Pumas? tiene duda? Yo no tengo, que no me cabe la menor duda de que vamos a ganar nosotros. En Despierta apostamos frecuentemente taquitos de cochinita. Usted dice si le quiere entrar a una apuesta. Le entramos, por supuesto. Bueno, lo vamos a esperar ahí, pero tiene que llegar con los tacos de cochinita del estadio de béisbol. Si no, no vale. Bueno, el segundo es el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Para empezar a hablar de los temas realmente importantes para la UNAM, ¿cómo va ese asunto? Como bien saben, no podemos hablar del caso en términos de respetar la presunción de inocencia de la actual ministra. El caso, como bien sabe usted, primero me impidió hablar del tema por completo y bueno, pues ahí lo respetamos como tal. Nosotros le dimos la oportunidad, como también sabe, a través del Comité de Coética de presentar todos sus alegatos. El comité los ha recibido, los ha estudiado y está pronto a dictaminar en la medida en que se nos permita hacerlo. Y eso está, como bien también sabe, ella puso un amparo que está vigente como tal y nosotros elevamos una inconformidad de haber aceptado, que se hubiera aceptado el amparo, y está en el tribunal colegiado esta inconformidad nuestra, que esperemos se resuelva. ¿Qué es lo que podemos esperar en cuestión de tiempos y qué es lo que podremos saber? Porque la gente de pronto va olvidando estos casos que generan tanta polémica y hasta tanta frustración. Saber que la universidad actuará en apego a la normatividad. Y bueno, el tiempo no lo conozco como tal. Esperemos que se resuelva pronto. Ahora, a partir de haber conocido el caso de la ministra Yasmín Esquivel, hace unos días precisamente entraron en vigor nuevas reglas para evitar casos en el futuro. Sí. Sobre ello ya se estableció todo un procedimiento para la detección oportuna de estos casos de copia sustancial de elementos, particularmente para las tesis, y se implementaron los mecanismos por virtud de los cuales alguien puede presentar y estudiarse la posible infracción como tal, y cuáles serían los mecanismos y qué instancias actuarían en esos mecanismos. Sí, no es para casos del pasado. Esto no quiere decir que finalmente el dictamen no salga como vaya a salir, ¿no? Antes de que fuera un caso tan público como el que conocemos y del cual estamos hablando, ¿representaba un problema para la UNAM el tema de los plagios de tesis, de la venta de tesis, de maestras asesoras de tesis haciendo o vendiendo diferentes publicaciones a alumnos? No, realmente no representaba un problema, pero yo creo que existían como tal, y de ahí qué bueno que la reglamentación exista. Pero a ver, yo quisiera verlo en un concepto más amplio. El plagio es indudablemente, en cualquiera de sus formas, una negativa a la intelectualidad y al reconocimiento de la labor de otros. Y en ese sentido debemos ser muy firmes que la educación como tal no puede permitirlo. Si se revisara minuciosamente, ¿se encontrarían más casos? En este caso son personas públicas, por lo cual se supo el caso de la ministra. Pero... Sí, hemos encontrado alrededor de 15 tesis que tienen distintos grados en magnitud de posibles plagios, y se han pasado los cuerpos colegiados correspondientes para su estudio. Personalmente, ¿qué le provoca el saber sobre el plagio de una tesis? No como si se pudiera separar, si se pudiera desasociar de su papel como rector en esta silla en este momento, ¿qué le provocaría? Es una gran indignación, en principio. Plagiar una tesis o copiar el trabajo intelectual de otro, pues es un fraude intelectual. Está usted próximo a acabar su gestión como rector. Bueno, faltan 7 meses todavía, ¿no? Bueno, 7 meses. ¿Será determinante la resolución a la que se llegue en la UNAM sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel para su legado en la UNAM, para su recuerdo como rector de la UNAM, públicamente? No lo veo así. Yo creo que nosotros hemos actuado en apego a la normatividad universitaria y cualquiera que sea la definición tendrá que hacerse en este sentido, ¿no? Y no creo que tenga que influir. ¿Usted sabe que se va a decidir? No lo sé aún. No lo sé aún y no me han entregado
la resolución y espero conocerla antes de que sea el momento. Sé que ya concluyeron los estudios al respecto y que sé que estaban listos para emitir un dictamen. Bien, a 7 meses de que termine su gestión como rector. ¿Cómo va a quedar la universidad? Yo espero que muy bien. Yo estoy muy satisfecho con lo logrado a lo largo de estos ya más de 7 años casi y medio. Hemos crecido en matrícula. La sucesión de la UNAM siempre es un tema, claro, de interés para la comunidad universitaria, pero también para el país, también para la política del país. ¿Qué podemos esperar en noviembre que se dé esto? Que sea una transición con apego a la autonomía universitaria, sin injerencias externas, en interés de los universitarios, con la participación de los universitarios y universitarias. ¿Las condiciones políticas del país están firmes para que esto ocurra, para que la transición sea como usted Yo lo espero desea? que así sea, Daniel. Yo espero que podamos llevar el proceso sin injerencias externas, sin polarizaciones. Rector, no le puedo dejar de preguntar, desde la silla que usted ocupa en la máxima casa de estudios, desde este lugar en el que literalmente se ve esta máxima casa de estudios, ¿cómo ve el país usted? A veces polarizado. Desde la elección del actual gobierno, siempre se marcó una polarización, ¿no? Y eso siempre es preocupante para la nación. Ha habido el país momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles económicos, todo lo del coronavirus, las recesiones mundiales, la inflación que nos afecta. Entonces sí es un país que está viviendo inseguridad, impunidad, en fin, todo esto genera este desconcierto con lo que la sociedad vive hoy en día. La máxima casa de estudios, como se le llama, es un personaje activo y constante del país, es un ente que participa en el país. ¿Cómo es la interlocución en este momento entre el país, el gobierno y la UNAM? En general buena. En estos 8 años hemos entregado 250,000 títulos profesionales. Entonces, colaboramos intensamente con el país. La interlocución con el Estado es en general muy buena. Yo debo reconocer que no ha faltado presupuesto universitario en ningún momento. Ya hablamos de la sucesión en la UNAM, pero el próximo año también hay sucesión y transición en el país. ¿Cómo la ve? Pues yo la veo interesante. Déjenme ponerlo diferente. No quisiera manifestar mucho al respecto. En estos 7 años que usted ha estado a cargo de la UNAM, rector, ha explotado mundialmente un tema delicadísimo y un tema que ha cambiado en muchos sentidos al mundo, y es el acoso a las mujeres. Sí. Es un tema que ha tocado directamente a la UNAM. Hemos visto paros en las diferentes escuelas, no solo de la UNAM, públicas, privadas. ¿Cómo ha tomado la UNAM este problema? ¿Cómo lo ha manejado y cómo está en este momento? Yo creo que es un problema de las sociedades actuales, ¿no? Y ya es un problema histórico, que se ha visibilizado recientemente, pero que existe en todos lugares, en todos los países, en la sociedad en general, y se ve reflejado en las universidades. Creamos un protocolo y de ahí se han hecho una serie de reformas al mismo protocolo en varias ocasiones. El Tribunal Universitario se hizo paritario para poder atender estos casos. Se creó la Defensoría por Derechos Universitarios y contra la violencia de género. Era un problema que había estado como silenciado, claro, ahí estaba, en todo el mundo, la universidad no es la excepción. Y justo cuando usted llega, explota el Me Too, más o menos. Es coincidente en estas épocas, efectivamente. Y era un problema gravísimo, es un problema gravísimo. Sigue siéndolo, por supuesto. Han sido ya casi 80 estudiantes que ya han sido expulsados de la universidad por esta razón, alrededor de 60 académicos y unas decenas de trabajadores. ¿Usted tiene cercanía con los alumnos, con las alumnas? Caminaba hace rato por acá y veía los daños que hay en los murales, por ejemplo, a consecuencia de las protestas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, a mí me parece que es increíble que suceda. Es indignante que pase esto. Y habría que entender que la universidad no está diseñada para contener con violencia actos violentos. El patrimonio tiene que ser respetado por los universitarios y universitarias. Entonces, sí es muy indignante
verlos encapuchados, quemar banderas, destruir librerías y eventualmente acciones como esta que vivimos de pintar el mural. En noviembre que usted se vaya, ¿quedarán problemas que usted recibió y que su antecesor recibió y que el antecesor de su antecesor recibió y que no hay mucho margen de acción dentro de la UNAM? Y que se van resolviendo poco a poco. Ya mencionaba usted lo de la violencia de género, pero también está el narcomenudeo, la violencia de otra naturaleza, que eventualmente repercuten. Esta es una casa abierta. La universidad vive esos problemas también. Y se van resolviendo en la medida en que se pueden atacar. De haber zonas que estaban prácticamente copadas por narcomenudistas y han ido diluyendo. Usted hablaba de una palabra fundamental para la UNAM, que es autonomía. La Universidad Nacional Autónoma de México. Y en los últimos meses, en el último par de años, hemos escuchado, hemos leído, hemos hablado del riesgo de la autonomía de muchas instituciones en este país por una u otra razón. La autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México estará siempre intacta, ha estado siempre intacta, está intacta en este momento. Está intacta. La autonomía es una necesidad educativa para poder crear ciudadanos libres, críticos, que sean capaces de conocer las distintas posturas de un país. Se requiere absolutamente de la autonomía. Esta autonomía hay que defenderla intensamente. Para ello tenemos una ley orgánica y yo me he comprometido a su defensa. Y lo haré con toda intensidad. ¿La ha sentido en algún momento en riesgo? Hay un momento en que si se acuerda, se omitió su fracción, en la fracción tercera del artículo constitucional, la presencia del párrafo de la autonomía. Ahí me sentí muy alarmado. Hablamos inmediatamente de la Secretaría de Educación y se corrigió. ¿Cuál sería su mayor satisfacción cuando alguien hablara o escribiera o se refiriera a su legado como rector de la UNAM? Que hice el mejor esfuerzo por hacer crecer a la universidad. Esa sería mi satisfacción, mi mayor satisfacción. A eso aspiro, no otra cosa. Pues, rector, yo le quiero agradecer mucho estos minutos. Ay, hombre, al contrario. Le quiero agradecer más la próxima semana, cuando con Enrique Campos se pueda aliar con él, nos paguen nuestros taquitos de cochinita. Me parece muy bien. Ojalá que no sea al revés, aunque también me daría mucho gusto volverlo a ver. Yo le agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, Daniela. Nos tenemos que dar la mano por la apuesta, no por cualquier Me parece muy bien.